El despertar no llega como la luz del sol a través de vitrales. Llega como un terremoto que se traga el suelo bajo tus pies. Carl Jung confesó que la mayoría no sobrevive a su despertar. No porque sean frágiles, sino porque llevan el mapa equivocado. Aquí va la verdad prohibida, el déspota no es paz. Es pánico, es exilio, es la sospecha aterradora de que te estás volviendo loca, mientras todos los demás parecen perfectamente bien. Te despiertas de noche con sueños que no sabes nombrar. Caminas de día con la piel zumbando, como si tu propio cuerpo te fuera ajeno. Intentas contarlo, a tu pareja, a una amiga, incluso a tu terapeuta, y su mirada se nubla. Te preguntas si estás rota. No es un fracaso, es el comienzo. Juno llamó la travesía nocturna por el mar. Un descenso a aguas tan oscuras que tu vieja identidad no sabe nadar. La mayoría da media vuelta. Algunos se hunden en el colapso. Otros simulan. Construyen una persona luminosa que oculta la asfixia por dentro. Por eso despertar puede ser letal. No discute con tus creencias. Las quema. Tu religión, tus relaciones, tus ambiciones, incluso tu nombre. Todo al fuego. Te obliga a quedarte en el humo sin saber si sigues siendo humana o te estás convirtiendo en otra cosa. ¿Lo has sentido? Esa fractura entre lo que percibes y lo que el mundo niega. Detectas deshonestidad en un tono, y la sala insiste en que todo está bien. Se te cierra el pecho antes del desastre, y te dicen que exageras. Sueñas con inundaciones, fuego, rostros desconocidos, y luego los ves desplegarse en la vida despierta. Esa disonancia no es locura, es despertar. Pero tu psique no te quiere despierta. Te quiere, viva, y no es lo mismo. Así que lucha, con rabia, con terror, con una soledad tan afilada que parece la muerte. La mayoría no lo soporta. Regresan al sueño seguro. Se colapsan. Fingen. Pero si te quedas, si te niegas a huir o a fingir serenidad, empieza algo extraordinario. Jung lo puso a prueba. A los 38, en la cumbre de su carrera, entró deliberadamente en la locura. Durante 6 años registró visiones que habrían institucionalizado a cualquiera. Vio ríos de sangre sobre Europa. Conversó con muertos que hablaban con una claridad terrible. Pintó sus fantasías de asesinato y de caos. Su familia temió perderlo. Sus colegas lo abandonaron. Casi lo perdió todo. Y de ese descenso volvió con algo que nadie más tenía. Un mapa para atravesar la oscuridad. No para consuelo espiritual, sino para supervivencia psicológica. Este fue su secreto peligroso. El despertar no es ascenso. Es una serie de muertes. Cada ilusión, cada máscara, cada certeza falsa se desmantela. Y el tú que comenzó el viaje no puede permanecer intacto. A menos que conozcas las trampas. A menos que reconozcas las trampas invisibles que destruyen a casi todos los que inician este camino. Jung las identificó. Las vio en sus pacientes. Las vivió en su propio descenso. Si las ignoras, no sobrevivirás. La primera trampa lleva la máscara del progreso. Te convence de que eres más espiritual, mientras devora tus cimientos. La segunda trampa se disfraza de iluminación. En secreto, infla tu ego hasta hacerlo estallar. La tercera trampa te espera al volver a la vida corriente. Familia y amigos, sin saberlo, intentan quebrar aquello en lo que te has convertido. No son metáforas, son mina psicológica. Si no sabes dónde pisar, detonan bajo tus pies. Quédate conmigo, porque lo que escucharás hoy no es consuelo, no es positivismo barato. Es la verdad por la que Jung arriesgó todo al escribirla. Al final de este viaje, sabrás cuáles son las 3 trampas mortales que destruyen a las almas en despertar. Y las técnicas raras que Jung descubrió para atravesarlas sin perderte, ni perder la cordura. La mayoría no lo logra, pero algunos sí. Y si todavía estás aquí, quizás seas uno de ellos. Carl Jung no era un buscador de fuegos artificiales místicos. Era científico, un médico respetado. A los 38 años estaba en la cima de su carrera, rico, admirado, seguro. Y entonces hizo algo impensable. Entró voluntariamente en la locura. Durante 6 años registró visiones tan intensas que su familia temió que nunca regresara. Describió ríos de sangre corriendo por Europa, años antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. Conversó con figuras que nadie más veía,
voces tan agudas que las llamó amenazantes, como si la psicosis estuviera en la puerta. Sus colegas le dieron la espalda. Su reputación tembló al borde del colapso. Sus hijos susurraban sobre su extraño comportamiento. Y de noche llenaba páginas con serpientes, mandalas, palacios y cadáveres. Pintaba lo que cualquiera habría quemado. Lo llamó su descenso al inframundo. Imagina ese coraje. Un hombre en la cima del éxito, dispuesto a arriesgarlo todo, carrera, cordura, incluso familia, por visiones que desgarraban su mente. ¿Por qué? Porque Jung entendió algo que casi nadie se atreve a admitir. El inconsciente no es una metáfora, es una fuerza, una selva viva dentro de nosotros. Si huyes de ella, te persigue. Si la enfrentas, te rehache. De ese viaje nació el Libro Rojo, un diario secreto de diálogos con su propia psique. Allí conoció a Filemón, el sabio interior que lo guió en medio del caos. Pero antes de que Filemón apareciera, Jung se enfrentó a figuras oscuras, asesinos, embusteros, fragmentos de su propia rabia y miedo. No los silenció, los pintó, discutió con ellos, les dio voz. A eso lo llamó después, imaginación activa, no reprimir la sombra, no fingir que no existe, sino dialogar con ella. Para la mayoría habría sido locura. Para Jung fue el nacimiento mismo de la psicología profunda. Pero que no haya duda, casi lo destruye. Confesó, me sentía amenazado por la psicosis. Hubo noches en que dudó sobrevivir. Y sin embargo, resistió. De esa resistencia trajo algo que nadie más tenía, un mapa del inframundo. Comprendió que el despertar espiritual no consiste en ascender hacia la luz, sino en descender a los lugares que enterraste. La rabia, el deseo, el duelo, incluso la alegría demasiado cruda para soportar. Esas partes exiliadas de la psique no desaparecen, esperan, y cuando empieza a despertar, irrumpen. La mayoría no puede enfrentarlas. Se derrumban, fingen, o mueren dentro de sus ilusiones. Pero Jung demostró que sobrevivir es posible, no negando la sombra, sino abrazándola. Piensa en lo que esto significa para ti. El miedo que sientes de noche, la disonancia entre lo que percibes y lo que el mundo insiste en negar, la vergüenza que susurra que tus visiones son demasiado. Todo eso tiene un mapa. Jung lo recorrió y volvió con técnicas que pueden salvar no solo tu cordura, sino tu vida. Por eso su historia importa. Porque si un hombre que lo tenía todo, respeto, éxito, seguridad, pudo arriesgarlo todo para descender a la oscuridad, entonces tu descenso no es un fracaso. Es iniciación. Sigamos sus huellas. Porque lo que descubrió no fueron teorías abstractas. Fueron trampas reales, devastadoras, que devoran a quienes despiertan. Y a menos que sepas cuáles son, a menos que reconozcas sus disfraces, no sobrevivirás a lo que ya comenzó dentro de ti. La mayoría imagina el despertar como una escalera hacia la luz. Meditas, cantas mantras, irradias paz, y al final del camino, te vuelves sereno, intocable, iluminado. Ese es el mito. Y como todo mito, esconde una verdad más oscura. Jung descubrió que el despertar no es iluminación, es demolición. No piel tu vida, la desgarra. No te corona con halos, te arranca cada máscara que creías tu rostro. Piensa en lo que realmente sucede. Pierdes interés en los roles que antes te definían. Las conversaciones que solían sentirse seguras ahora suenan vacías. El trabajo que parecía tu propósito se vuelve insoportable. Las amistades que te sostenían comienzan a disolverse. Esto no es dicha, es desintegración. Las ilusiones que te mantenían cuerdo, las mentiras que te contabas solo para funcionar, son arrancadas. Y cuando caen, quedas desnudo en un mundo que de repente parece hostil. Jung escribió, necesitamos nuestras ilusiones para sobrevivir. No son errores, son andamios. Construimos una persona para ser amados. Levantamos proyecciones para no ver el dolor. Inventamos identidades enteras solo para resistir el día. El despertar las destruye. No suavemente, no poco a poco, con brutalidad. La psique no susurra, estalla. Y por eso tantos colapsan. Porque las mismas estructuras que lo sostenían, roles familiares, creencias religiosas, máscaras sociales, de pronto desaparecen. Imagina una catedral derrumbándose en medio de una tormenta. Quedas de pie entre los escombros, sin saber si reconstruir o huir.
¿Te suena familiar? Esa sensación de alienación, como si el viejo mundo hubiera perdido su color. Vas al trabajo y todo parece teatro. Escuchas las risas de tus amigos, pero percibes el vacío detrás de sus bromas. Sonríes en reuniones familiares mientras tu cuerpo arde con verdades no dichas. Esa fractura es la esencia del despertar. No es fracaso, no es locura, es el precio de la claridad. Pero aquí está el peligro. Tu propia psique luchará por mantenerte inconsciente. Usará tus emociones como armas para devolverte al sueño. Duda, miedo, vergüenza, incluso dolor físico. Cualquier cosa para mantener intacto el andamio. Y si no sabes lo que está ocurriendo, caes en la trampa. Crees que te estás derrumbando, cuando en realidad te estás desprendiendo. Jung lo comparó con la alquimia. El fuego que derrite el metal es el mismo que lo forja. Pero en medio de las llamas, lo único que ves es destrucción. Simos claros. El despertar no es dicha, no es serenidad, no es ascensión, es muerte, de ilusiones, de identidades falsas, de cada máscara que pensabas que eras tú. Y hasta que aceptes esa muerte, no podrás renacer. Por eso tantos no sobreviven. Se aferran a la máscara incluso cuando arde. Suplican conservar sus ilusiones. Huyen del fuego que estaba destinado a forjarlos. Pero quienes resisten, quienes dejan que el andamio caiga, descubren algo extraordinario. Bajo las ruinas yace un fundamento que no fue construido por el mundo. Un suelo que nadie puede arrebatar. Eso es lo que Jung llamó el sí mismo. El centro más allá de las máscaras, más allá de las personas, más allá de las ilusiones. Pero antes de tocarlo, hay que atravesar la destrucción. Así que recuerda, si tu vida parece desmoronarse, tal vez no sea un error. Tal vez sea la señal de que el despertar ha comenzado. El despertar no es un suave florecer. Es un campo de batalla. Y la psique posee armas más afiladas que cualquier enemigo exterior. Jung descubrió 3 minas psicológicas, trampas que estallan en el instante en que te acercas demasiado a la verdad. La mayoría nunca las ve hasta que ya es demasiado tarde. Number Massless, la erupción de la sombra. Toda tu vida enterraste lo que no podías mirar de frente. Tu rabia, tu egoísmo, tu envidia, incluso tu alegría que parecía demasiado. Construiste una máscara tan convincente que llegaste a creer que eras tú. Entonces comienza el despertar, y la máscara se quiebra. La sombra no se disuelve. Estela. Jung lo vio en sus pacientes. El monje amable que comenzó a soñar con violencia. La sanadora que predicaba amor incondicional y soñaba con torturas. La mujer que nunca alzó la voz, pero que despertaba de noche temblando de ira asesina. Ellos pensaban que se estaban volviendo malvados. Jung les dijo, no te estás volviendo malvado. Te estás volviendo completo. La totalidad incluye las mismas partes que rechazaste, pero la mayoría no lo soporta. Reprimen más fuerte, o actúan sin control, cayendo en adicciones, escándalos, incluso psicosis. Pregunte, ¿qué parte de ti has enterrado tan profundo que teme su regreso? El secuestro del ego. Todos hablan de la muerte del ego como si fuera el objetivo. Pero Jung advirtió, el ego no muere. Lucha, y lo hace con trucos sucios. ¿Cómo? Secuestrando tu despertar. Tienes una visión. Sientes que las sincronicidades se alinean. Rozas algo sagrado, vasto. Y entonces el ego susurra. Esto lo hice yo. Soy especial. Estoy iluminado. De pronto, el mensajero se confunde con el mensaje. Jung llamó a esto inflación, la ilusión más peligrosa de todas. Lo documentó una y otra vez. Un empresario, deslumbrado por sincronicidades, creyó estar destinado a enseñar a la humanidad. En un año abandonó a su familia, fundó un movimiento, y se desplomó en la ruina. Esta es la trampa, creer que, porque lo divino se movió a través de ti, tú eres lo divino. Parece iluminación. En realidad, es posesión. Pregúntate, cuando te sientes intocable, seguro, elegido, ¿es realmente despertar? ¿O es inflación del ego disfrazada? El colapso del retorno. Incluso si enfrentas la sombra, incluso si sobrevives al ego, aún queda una prueba: volver al mundo. Jung llamó el problema del héroe que regresa. En los mitos, el héroe desciende, encuentra un tesoro y vuelve para compartirlo. Pero la tribu casi nunca lo recibe con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque tu autenticidad es un espejo. Tu verdad expone las máscaras de los demás. Y
y la mayoría prefiere matar el espejo antes que quitarse el disfraz. Jun documentó incontables casos. Una mujer que integró su sombra volvió a casa para encontrarse con un marido que ridiculizaba sus cambios, hijos que se aferraban más, padres que murmuraban que estaba inestable. La mesa familiar se convirtió en un campo de batalla de proyecciones sutiles. Su verdad desestabilizó sus ilusiones, y ellos intentaban, sin querer, arrastrarla de nuevo atrás. Por eso muchos abandonan el despertar. No porque carezcan de fuerza, sino porque pertenecer parece más seguro que ser verdad. Pregunte, cuando sientas la presión de encogerte en tu viejo yo, ¿traicionarás tu despertar para seguir siendo amado? El vacío. Algunos sobreviven a las 3 trampas: sombra, ego, retorno, solo para enfrentarse a algo peor: el vacío. Jung lo llamó así: un estado sin vieja identidad, sin nueva, solo caída libre en un espacio psicológico. La mayoría entra en pánico y se aferra al primer sistema de creencias que promete seguridad. Así nacen los cultos. Así se forman los dogmas rígidos. Cambian una jaula por otra. Pero el vacío no es castigo. Es el umbral. Si puedes soportarlo sin correr a llenarlo, algo extraordinario se forma: el sí mismo. Un suelo que no construye la sociedad, sino el inconsciente mismo. Pregunte, cuando todo lo familiar se disuelva, ¿podrás resistir la tentación de aferrarte? ¿Podrás dejar que el vacío te ahueque hasta que algo real emerja? ¿Por qué importan estas trampas? Sombra, ego, retorno, vacío. Cada una se siente como el final. Cada una ha destruido incontables almas. Pero Jung nos dejó técnicas para sobrevivirlas. No escapando, sino atravesándolas conscientemente. Antes de descubrir esas técnicas, detente un momento. Respira. Reconoce cuál de estas trampas está presionando tu vida ahora mismo. Porque el reconocimiento es el primer paso hacia la supervivencia. El despertar no es abstracto. Se vive. Entra en cocinas, dormitorios, mesas familiares. Y deja marcas que nadie más puede ver. Déjame mostrarte cómo. Escena 1. La mesa familiar. Había hecho el trabajo. Años de terapia, diarios llenos de sueños, lágrimas y claridad. Creía estar lista para vivir de nuevo. Entonces llegó la cena. Su madre preguntó: ¿estás bien? Te noto diferente. Su esposo bromeó: antes eras más divertida. Sus hijos exigían la mujer que conocían. Ella comprendió: para seguir despierta tendría que perder la comodidad de pertenecer. Y ese dolor era más agudo que cualquier sombra. Escena 2. El maestro espiritual. Todos lo admiraban. Sereno, impecable, un guía para muchos. Pero comenzaron los sueños, violencia, deseo, ira. Se refugió en más mantras, más silencio, más negación. Hasta que un día todo estalló. Un escándalo lo dejó exiliado de la comunidad que construyó. Jung lo advirtió: lo reprimido no desaparece. Espera. Y cuando emerge, destruye todo lo edificado sobre la mentira de la luz. Escena 3. El empresario. 40 años, exitoso, admirado. Las sincronicidades lo seguían. Cada pensamiento parecía cumplirse. Se sintió elegido. Abandonó a su familia. Dejó su trabajo. Fundó un movimiento. En un año estaba solo, convencido de ser el único que veía la verdad. No era iluminación. Era inflación del ego. Una chispa divina, secuestrada hasta volverse ruina. Escena 4. La mujer al amanecer. Caminaba sola por bosques al amanecer. Las charlas de amigos le sonaban huecas, las sonrisas sociales, traiciones. Llenaba cuadernos con símbolos que nadie entendía: torres, serpientes, inundaciones. La llamaban extraña, inestable. Pero Jung hubiera dicho: no está loca. Percibe antes de tiempo. Su soledad no era un defecto. Era el precio de ver demasiado. ¿Por qué importan estas historias? ¿Te reconoces en alguna de ellas? La mesa que te asfixia, el sueño que te delata, el ego que susurra que eres elegido, la soledad que te hace dudar de tu cordura. Esto no es fracaso. Es la señal de que el despertar ha comenzado. El derrumbe no es final. Es la puerta. Si la sombra irrumpe, si el ego se inflama, si la tribu te rechaza, ¿cómo sobrevivir? La respuesta de Jung fue clara. Aunque nada fácil, no se trata de escapar de la oscuridad, sino de aprender a caminar a través de ella. Él no nos dejó teorías abstractas, sino habilidades de supervivencia. Primera práctica: imaginación activa.
hablar con la sombra. La mayoría reprime lo que teme. Jun hizo lo contrario, le dio voz. Cuando aparecían imágenes violentas, no huía. Las pintaba, dialogaba con ellas y preguntaba: ¿qué verdad traes que aún no puedo sostener? Tú también puedes hacerlo. Escribe tus sueños, conversa con las figuras, dibuja tu rabia. No la reprimas. Involucrate. No se trata de convertirte en la sombra, sino de integrarla para que no te domine desde la oscuridad. Segunda práctica, relativizar el ego. Encoger al elegido. El ego es astuto, roba la chispa divina y susurra: soy especial, soy elegido, estoy despierto. Jun advirtió: esta es la ilusión más peligrosa. El antídoto es la humildad constante. Recuerda, tú no eres la fuente, eres el canal. Como una radio que transmite una señal poderosa, pero no es la señal misma. Tercera práctica, participación selectiva, dosificar el mundo. Quien despierta no puede dejar de ver lo que ve. Cada mesa parece teatro. Cada conversación revela proyecciones. La solución no es huir del mundo ni hundirse en él, sino dosificar. Retiros breves, espacios sagrados, rutinas que te protejan. Así como Jung construyó su torre de Bollingen, tú puedes crear tu refugio. Una habitación, un diario, un ritual. Espacios donde tu conciencia no sea negociada. Cuarta práctica, sostener la tensión, vivir la paradoja. El despertar te enfrenta a los opuestos: sombra y luz, ego y sí mismo, pertenencia y verdad. La mayoría colapsa en un lado. Elige la luz y niega la oscuridad. Elige la tribu y niega la autenticidad. Jung propuso otro camino: sostener a ambos sin derrumbarse. Cuando sientas rabia, no la niegues, pero tampoco la actúes. Sosténla. En esa tensión aparece un tercer camino, un puente invisible que transforma. Quinta práctica, dar forma al caos, simbolizar. Jung sobrevivió porque dio forma a su caos. Pintó, escribió, talló. El caos se convirtió en símbolo, y el símbolo en medicina. Tú también puedes hacerlo. Dibuja tu pesadilla, convierte tu duelo en ritual, transforma tu ansiedad en palabras. Cuando el caos toma forma, deja de devorarte y empieza a enseñarte. ¿Por qué importan estas prácticas? El despertar no consiste en evitar la muerte, sino en morir conscientemente. No una sola vez, sino una y otra vez. La sombra debe ser enfrentada. El ego, encogido. La tribu, soportada. El vacío, habitado. No son técnicas glamorosas. No dan brillo inmediato, pero mantienen vivo el proceso y convierten el derrumbe en iniciación. Despertar no es un evento, es un modo de vida. Cada día, una ilusión arde. Cada semana, una máscara se derrumba. Cada año, una identidad se disuelve. La mayoría no lo soporta. Quieren despertar sin muerte, transformación sin fuego, totalidad sin herida. Imposible. Jung descubrió lo que pocos se atreven a decir: no sobrevives al despertar. Mueres en él. Y de esas muertes surge algo mayor. No más alto ni más santo, sino más real. Jung llamó a este proceso individuación. Dijo que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero añadió una verdad que casi todos prefieren ignorar. El sí mismo incluye también todo lo que no quiere ser. El asesino y el santo. El necio y el genio. La sombra y la luz. El método no es elegir, ni reprimir, ni fingir. Es integrar. Sostener los opuestos hasta que una nueva totalidad aparezca. Por eso Jung creó su libro rojo. Por eso pintó sus visiones en lugar de borrarlas. Por eso habló con sus sombras en lugar de negarlas. Descubrió que las partes que más tememos son, en realidad, las que guardan la fuerza que necesitamos para vivir. Y aquí está el verdadero catarsis. Tu derrumbe no es el final. Es el inicio. Tu ansiedad no es locura. Es la alarma del cuerpo avisando que entras en un nuevo territorio. Tu soledad no es castigo. Es la prueba de que ya no perteneces a las viejas ilusiones. Tu disolución no es fracaso, es iniciación. Y ahora volvamos a ti. Si sigues escuchando, es porque una parte de ti ya lo sabe. Has sentido la fractura. Has mirado la sombra. Has resistido la inflación del ego. Has rozado el vacío. Y aún estás aquí. Eso significa que ya estás sobreviviendo a lo que la mayoría no soporta. La pregunta ya no es si lo lograrás. La pregunta es: ¿permitirás que este proceso se complete? ¿Dejarás que te despoje?
¿Dejarás que te rehaga? ¿Dejarás que revele al sí mismo que siempre estuvo bajo tus máscaras? Si estas palabras tocaron algo en ti, no lo dejes en silencio. Escribe en los comentarios una sola frase que comience con "Todavía estoy despertando". Que se convierta en un hilo de prueba. Ninguno de nosotros camina a este sendero en soledad. Y si deseas que vaya más profundo, en cada una de estas trampas, en los ejercicios exactos de Jung, en los símbolos ocultos de tu propia psique, escribe. Sí, quiero más. Tus palabras pueden ser la chispa que otra alma necesita esta noche. Recuerda, no te estás volviendo loco. Te estás volviendo cuerdo. Solo parece locura porque el mundo aún duerme. El despertar no es para todos. Pero para quienes resisten, es el inicio de una vida más entera, más peligrosa, más verdadera de lo que jamás imaginaron. Así que mantente cerca de tu sí mismo. Mantente cerca de tu fuego. Y mantente cerca de los otros que también arden. Nos veremos en el próximo video, donde otra puerta oculta se abrirá, donde otro fragmento de sombra se volverá luz. Hasta entonces, camina con suavidad. Y no olvides, incluso en tu descenso más oscuro, nunca estás solo.